Hoy, a 250 años de su nacimiento, Friedrich Hölderlin es reconocido como uno de los más importantes poetas y filósofos del idealismo y romanticismo alemán. Sin duda fueron la literatura y la filosofía aspectos fundamentales en la obra de este pensador, pero se ha dejado un poco de lado su labor como traductor y la relación que tuvo esta con sus otros escritos. Friedrich Hölderlin estudió desde temprana edad lenguas antiguas. De los 6 a los 14 años estudió latín, griego y hebreo en la Escuela de Atenea de Nüttingen y sus primeras traducciones se remontan a sus estudios en la escuela monástica entre 1786 y 1787, es decir, teniendo entre 16 y 17 años de edad. Hölderlin tradujo aquí y posteriormente fragmentos de Píndaro, de la Ilíada de Homero, de la Farsalia de Lucano, de las Heroidas y las Metamorfosis de Ovidio, de la Eneida de Virgilio y también algunas obras de Horacio. Todo esto antes de traducir por completo Antígona y Edipo Rey de Sófocles entre 1802 y 1804. Y bueno, aquí es donde queda preguntarnos un par de cosas. Primero, ¿por qué Hölderlin, así como muchos de sus contemporáneos, es decir, como Friedrich August Wilhelm Schlegel, traductores de Platón, de Shakespeare y de autores hinduistas antiguos, como Friedrich Schleiermacher, también traductor de Platón y teórico de la traducción, e incluso como Schiller y Goethe, que hicieron traducciones de Shakespeare, de Diderot, de Voltaire, de Calderón, pero también de Eurípides, de Píndaro, de Homero y Sófocles? ¿Por qué todos estos autores se abocaron a la filología y a la traducción? Y también, ¿por qué estos autores mencionados tuvieron sobre todo una inclinación por el griego? Bueno, para poder responder estas preguntas habrá que recordar un par de aspectos. El primero de ellos es que los territorios que actualmente comprende Alemania fueron la cuna de la reforma protestante en el siglo XVI, esta reforma que fomentó la alfabetización y que permitió la lectura no mediada de la Biblia al traducirla en alemán, y que también en algunas ramas como el pietismo, mismo que tenía gran influencia en Wittenberg, tierra natal de Hölderlin, también promovía el estudio del hebreo ante el reconocimiento de la distancia que siempre habrá entre el texto original y la traducción. Bueno, de cualquier manera queda claro que para el pueblo alemán era fundamental el acercamiento a las fuentes originales, aunque sea a través de una traducción al alemán como en la Biblia, pero que permitiera prescindir de la mediación e interpretación del ministro o pastor que leía de latín, o a través del hebreo para una lectura más próxima a la original dentro de la medida de lo posible. Bueno, otro factor para entender la importancia de las fuentes clásicas u originales es la relevancia del neoclasicismo en Europa y la influencia de los cánones clásicos en toda la producción cultural desde la Ilustración, ya sea en la arquitectura, en la literatura, en la filosofía, en la pintura, en todo, vamos a encontrar en este periodo una influencia, una imitación de todos los cánones clásicos y pues sobre todo de los ideales de racionalidad, de orden y de equilibrio que van a componer el ideal de la modernidad. ¿Ok? Bueno, la importancia de la comprensión y el acercamiento a los textos originales y los cánones clásicos son entonces constantes de la época que obligarán a estos pensadores a volver la mirada hacia el pasado para aproximarse especialmente a los fundadores de Europa, a los fundadores de la civilización occidental, es decir, a los griegos. Pero esto no solamente para mejor imitar sus obras, sino también para poder reconocerse a sí mismos en ella, para poder cimentar una identidad y para poder proclamarse parte de esta gran tradición antigua, cosa que ya había estado en proceso desde hace varios siglos. Y bueno, en el caso de Hölderlin, él para sus traducciones de Sófocles, que a diferencia de sus otros fragmentos que nunca fueron intencionados para publicarse, Hölderlin se nutrió de ediciones en griego que circulaban desde el siglo XVI y también de una edición en inglés, interesantemente. Y aunque estas traducciones de Sófocles no son para nada en la actualidad las canónicas, pese a que han sido también criticados y cuestionados sus conocimientos del griego, sus fuentes y hasta su competencia escritora debido a la enfermedad mental que lo aquejaba, la importancia de estas traducciones yace en sus intenciones y en su relación con otros de sus escritos. Y es que el método de traducción de Hölderlin es muy diferente a lo largo de los años, y esto puede responder también a un cambio de mentalidad que puede verse como un reflejo de las problemáticas de su época. Por ejemplo, mientras que sus traducciones tempranas de Píndaro pretenden un calco de los versos griegos palabra por palabra, ignorando la calidad métrica del resultado en alemán, en aras de la reproducción del griego original, encontramos un ritmo más libre y más independiente en sus traducciones de Sófocles de años después. Esto puede atribuirse al deber que Hölderlin le encomienda al poeta de ser capaz de vincular
la naturaleza, la totalidad, lo absoluto, este tema ampliamente discutido en el idealismo alemán, con su pueblo particular y de ser capaz de hablar patriótica y naturalmente, es decir, con originalidad. De aquí que las traducciones de Sófocles y aún en poemas de su autoría, Hölderlin pretenda prescindir de formas métricas que puedan parecer imitaciones que impidan encontrar una forma poética auténtica. Todavía en partes de Edipo pueden encontrarse estas imitaciones, estos calcos métricos, pero en Antígona es mucho más claro el proceso de acercamiento y adaptación del texto a la lengua alemana. Y este último punto es también de suma importancia si se pone en contexto el tema político que subyace especialmente a Antígona, es decir, el conflicto entre el Estado y el individuo, entre Creonte y Antígona, puede relacionarse también con la Revolución Francesa y con las numerosas discusiones que encontramos también entre los pensadores alemanes a propósito de este evento y que desencadenaron nuevos cuestionamientos acerca del poder del Estado, la identidad del individuo y todo esto arrojando a la mezcla un problema propiamente alemán que es de la determinación del protestantismo y que también provocará pues numerosas reflexiones en torno a la libertad, uno de los grandes problemas del idealismo y el romanticismo alemán. También en la evolución del método de traducción de Hölderlin y en la filosofía detrás de él, puede observarse el conflicto entre el neoclasicismo y el romanticismo del que hablamos hace un momento. El deber de entender la modernidad a partir de los parámetros de racionalidad, de equilibrio y de orden de los clásicos, de los griegos, es también cuestionado en este periodo, lo que permitió la formación y expresión de una nueva identidad nacional e individual que aspire también a la creación de una definición de la perfección, pero esta ya en sus propios términos y con una conciencia histórica. Para Hölderlin, podemos decir más bien que la consideración de Hölderlin de que la modernidad estaba esclavizada por la antigüedad era seguramente la más acertada, pero al mismo tiempo fue la conciencia del pasado lo que le permitiría al pueblo alemán su independencia. Para Hölderlin, Heráclito fue la evidencia de que previo al apogeo griego hubo un periodo arcaico que se ignoraba o simplemente se dejaba de lado en el siglo XVIII, un periodo caracterizado por la disparidad de dialectos como el jónico, el dórico, eólico, el arcado, caracterizado también por la falta de una unificación territorial, un origen más bien ctónico, más bien dionisiaco, a diferencia de los periodos clásico y helenista, que se inclinan más por lo apolíneo. Y bueno, la comparación entre Grecia antigua y la Alemania del siglo XVIII y XIX, que también se encontraba fragmentada por disputas dentro de la Confederación Germánica, estas disputas que impidieron la formación de la Gran Alemania, debido principalmente a la rivalidad entre el Imperio Austriaco y el Reino de Prusia, y bueno, que también tenía una disparidad de dialectos y lengua al interior de la Confederación, que también tenía influencias al este y oeste. Todas estas cosas permitieron a muchos pensadores, incluido a Hölderlin, hacer un símil entre Grecia y Alemania que les permitiera formar una identidad a partir de la comparación. Para Hölderlin fue la traducción la manera de acercarse a otra cultura, a otro mundo, a otra lengua y al mismo tiempo la manera de poder acercarse a su propia cultura para participar en el periodo de formación de una identidad alemana y de un Estado nacional que después cristalizará en la unificación alemana y en la formación del segundo imperio alemán. Las traducciones de Sófocles le permitieron retomar problemáticas de la antigüedad para poder aterrizarlas en su propia época y sus cambios, modificaciones y adaptaciones fueron una manera de reconocer, sí, la influencia de los clásicos, pero con miras al desarrollo de una propia identidad nacional. De la misma manera, el reconocimiento de otras culturas en la actualidad es vital para la unión entre las naciones de este mundo globalizado. Debemos entablar un diálogo no solo para el mejor desarrollo de las relaciones internacionales, sino también para poder definir mejor qué es lo que compartimos como humanos y qué es lo que nos distingue, en nuestro caso, como mexicanos. Y en el mundo occidental debemos sí mirar hacia el pasado, hacia las raíces clásicas, en América también hacia las raíces prehispánicas, pero también debemos mirar hacia otras culturas antiguas y milenarias como la árabe, la china, entre muchas otras que hoy más que nunca demuestran su importancia para todos los ámbitos del desarrollo mundial. Para Hölderlin, y aún para nosotros, la traducción y los estudios culturales son una oportunidad de conocer la autoridad y de conocerse a sí mismo. Por eso, a 250 años de su nacimiento, celebramos y recordamos a Friedrich Hölderlin y sus valiosas aportaciones a los estudios de la cultura, reconociendo ante todo la actualidad que tienen estas.